estoy más contento que nunca. El tema que yo voy a hablar ahora es sobre el agradecimiento y sobre el desagradecimiento. En sinónimos con estas dos palabras es de la gratitud o de la ingratitud. Entonces quiero iniciar diciéndole a quién o a cuántos o a quiénes de los que están aquí Dios les ha hecho un favor. ¿Levanta su mano? Amén. Porque estar agradecidos es una persona que manifiesta gratitud por un bien recibido o una bendición recibida. Eso es agradecimiento. Y favor, hacerle un favor a alguien es hacer algo en bienestar de esa persona, o sea, en bienestar, no en malestar. Es decir, si alguien tiene un apuro, si alguien tiene una necesidad, entonces hay alguien que ve esa necesidad en esa persona y Dios la toca a misericordia y a compasión. Entonces lo que hace esta persona es ayudarla, ¿sí? Es hacer un favor a alguien. Entonces, obviamente, lo lógico debería de ser, lo normal o humanamente hablando, lo que se debe de hacer es que la persona que recibe el favor sea agradecida. Entonces, que la actitud que esa persona tenga sea por el bien recibido, por esa atención, y haga actos o acciones que reflejen ese agradecimiento. Amén. Ahora, lo contrario es el desagradecido. La persona desagradecida es aquella que no compensa el esfuerzo o el tiempo que se pone sobre ella. Esa es una persona desagradecida. Hacer caso omiso al favor recibido. El día que nosotros estábamos preparando para ir a una actividad a Coayuba con varios jóvenes, tuvimos una semana, una mañana, un par de reuniones, y teníamos entre esas cosas que íbamos a llevar a la actividad, nosotros teníamos que comprar 3 trofeos, porque teníamos que hacer una triangular. El equipo de fútbol que se llama Otaxas Mission, o sea, las misiones del grupo de jóvenes de nuestra sociedad juvenil, tenemos ese tipo de fútbol que llevamos el evangelio a través del deporte. Los muchachos son muy buenos, entonces en un medio tiempo lo que nosotros hacemos es un drama, presentamos el evangelio y Dios toca las personas. Y les gustan nuestros hipotes, se llenan y aprenden a servir al Señor. Y nosotros ganamos algo. Entonces, en la actividad del viernes y sábado, nosotros teníamos que llevar esos trofeos para darle un premio al tercer lugar, al segundo lugar y al primer lugar. Fui en la mañana a comprar los trofeos, pero le hacía falta la plaquita. Que la plaquita tenía que decir triangular o ayuda, primer lugar, segundo o tercer lugar, dependiendo que eran 3 trofeos. Yo fui como a las 9 solo a encargarnos, 10 de la mañana solo a encargarnos, y me fui a las reuniones que tenía por la mañana. Estaba entre aquellos si llegaba, pasaba ya o no pasaba después, etc. Pero decidí irme para mi casa a almorzar. Fabricio me estaba llamando por teléfono, mi hijo que está en la universidad. Bueno, para no cansarlos, no sé cómo, pero nos juntamos con mi esposa, con mi hija, se juntó con nosotros el Chiqui, se juntó con nosotros, ¿quién más? El Chelito, el Rayadito, iba su servidor, mi esposa, en el camión como 7. Ya nos subimos todos como, no sé, y nos parqueamos, dimos la vuelta porque donde compramos nosotros los trofeos es aquí en la esquina, cuando está la pizza, no sé cómo se llama,
con la crispy, la pizza crispy que está ahí en la esquina. Les digo yo a ellos, y los choris estaban como en este lado, así como los panes, los choris, los panes, todos feos, que no sé cómo es que les gustan, pero bueno, ¿ya? Entonces, yo le digo a todos, espérense, yo me bajo, yo me parqueo, cierro la puerta del carro, doy 3 o 4 pasos y empiezo una balacera. Y para que les cuento, ni en la guerra había estado la balacera. Miren, empezaron balazos por todos lados. Pero increíble, o sea, yo no sabía dónde estaban los balazos, dónde estaban saliendo. Entonces lo que hice fue agacharme y empezar a tratar de ver a dónde. Entonces había carros parqueados. Así había un carro aquí, el espacio. Había otro carro aquí, el espacio, otro carro aquí, el espacio estaba como por aquí. Cuando vino el montón de balazos, me doy cuenta, metido así como las películas, cuando ojalá las películas, como Rambo, pero de verdad aquí. Pero mire, yo me voy en gata agachado. Y cuando yo entro a un carro, o sea, al espacio donde estaba un carro, no voy a tocar con el que estaba el carro. Se me pone. No, primero está de casa, pero yo no estaba haciendo ahí. Cuando yo voy con el carro donde me di ahí, el muchacho agarra la pistola y me la pone así. No me dio risa. Bueno, por favor, estaba ahí adentro también. Miren, yo dije, Señor, humanos, pero tenía una fe. Cuando la persona que estaba disparando, entonces logré ver a uno que estaba de verde enfrente de él. Después me contaron que eran esos dos que estaban agarrando balazos. Yo veo. ¿Ya? Cuando la persona esta me apuntó, yo digo que, no sé de qué cara me vio, me dijo, yo no tenía cara de bicho, me habían visto ahí. Pero miren, o sea, yo lo único fue Jesús, repitiendo cuando empezó todo esto. La verdad, y mi familia, con las personas que leí, estaban en el carro. Había otra persona que estaba saltando, que se había postado allí, o sea, él estaba refugiando en la camioneta, donde estaba todo. O sea que todos estábamos, ahí sí es el triángulo de la Bermuda, que no se olvida. Ahí es el triángulo de la Bermuda, ¿se acuerda el triángulo de la Bermuda? Los 3 estaban, no afuera, el carro en medio, y viene, gracias a Dios, ya se lo estoy contando. Gracias a Dios. Después nos dimos cuenta que el carro de la Parra, o sea, 1 o 2 carros, parecían completamente. Y no solo eso, había 3 jóvenes que hizo ese paso, que quiero pedir permiso a sus papás para prohibir la salida de los jóvenes que vengan aquí. Porque yo les digo que aquí es responsabilidad mía. Y si un joven se sale de aquí, autoríceme desde ahorita de enviárselo de regreso a su casa, o llamarle que usted lo venga a traer, o llamarle y decirle. Había 3 jóvenes aquí que tenían ganas de ir a comer esos panes chucos. ¿Ya? Sí, son panes feos, yo no sé por qué les gusta, pero bueno. Y cuando ellos iban caminando, iban al lugar donde asaltaron. Porque el problema fue de asaltar a las personas que estaban comiendo y comprando en los panes esos que estaban en la esquina. Entonces estos 3 jóvenes iban caminando para allá a comprar panes. A la hora eso sucedió. Gracias a Dios pasó uno de ellos, frase, que iba a comprar no sé qué, los vio y les dijo, súbanse, y ellos se subieron. Lo que yo les quiero decir es que hay cosas que Dios hace. Mire, estoy impresionante. Es mía. Lo que quiero decir
Hermano, ya no lo come. Bueno, vaya que ahora usted es posible. Este es el que iba conmigo en el carro. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? No. Bueno, lo que quiero decir es de que hay cosas que Dios hace. Nosotros tenemos que estar agradecidos. Yo estoy segurísimo que veo más de beneficios. Miren, allá en el hotel, yo no andaba haciendo nada malo. Yo estaba terminando una jornada laboral en la mañana con varias reuniones que tuve en la mañana. Yo estaba comprando algo para llevar y evangelizar la noche, porque la salida era en la tarde. Entonces, mi pecado, o sea, pero tocó un momento que yo tenía que estar ahí. ¿Sí? Lo que quiero decirte es que Dios hace cosas en la vida de uno, que uno tiene dos cosas por hacer: o estar agradecido con Dios o ser desagradecido. Porque la ingratitud es un pecado generalizado en gran manera en la vida del cristiano. Quizás a ti Dios no te salvó como me salvó, y de veras te digo, yo pasé hasta el viernes, como a las 8 de la noche, que le dije al pastor Plaza, pues ya me siento bien. De verdad, fue feo. Sí, yo no sé qué cara me vio o qué vio él, pero una reacción de alguien que de repente se le acerca en un momento de disparo, la reacción es agarrar los balazos. Entonces yo agradecido con Dios por los hipotes que iban para allá, que pasó frase. ¡Qué casualidad! No. Lo que Dios me dijo esta mañana para que te dijera a ti que Dios a diario te llena de favor. Que cuando hay alguien de solidaridad, hay alguien que me da de verdad, mira, ahora estuviéramos ganando. Pues sí, yo se lo digo. Pero tienen pastor para rato, así que aquellos que no me quieren se regalan. Yo sé que todo por mí. Lo que quiero decirte es que la ingratitud fea. Dios ponía en mi corazón un mensaje. Yo te quiero pasar en el Evangelio según San Lucas. ¿Estás aquí, iglesia? San Lucas capítulo 17. Vamos a leer dos citas bíblicas para que tú mismo, que el Espíritu Santo te enseñe y te revele de lo que vamos a hablar. Dice el Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo 11: 10 leprosos son limpiados. Amén. Yendo a Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: ojo lo que viene aquí, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Limpiados. Dígale a la persona que está a la par: fueron limpiados. Y dígale, Dios les hizo el favor. Otra vez dígale: Dios les hizo el favor. Y dice el 15: entonces uno de ellos, bien, que había sido sanado, aquí agrega una palabra, pero fue limpiado. Lo otro dice sanado. Amén. Lo repito, el 15: entonces
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. ¿Sabe por qué se ha fijado que siempre hay cosas así? Samaritano, como que, porque samaritano y judíos no se llevaban. Y la palabra principalmente, ¿para quién era? ¿Para quién el tipo era? Primeramente. ¿Y quién nos rechazaron? Miren, había unos que agarran de los desprecios. Por eso que el Señor dice en cada mujer, y era extranjero, y era samaritano, y no era judío. Porque las cosas buenas eran para el pueblo de Dios primeramente. El banquete era para el pueblo de Dios primeramente. Pero hay unos que lo desperdician, el banquete espiritual, las bendiciones que Dios tiene para ti, muchas veces las desperdicias. Miren, las pasas para otras personas. No te quedas con ellos. Por eso que el Señor siempre dice, y llegas como quien dice, desprecia lo que Dios tiene con ustedes. ¿Ven? ¿Por qué? Cada uno sabe por qué. Cada uno sabe dónde pone su atención primeramente. Cada uno sabe cuáles son sus prioridades. Cada uno sabe cuáles son sus primeras necesidades. Cada uno sabe dónde desprende el zapato. Cada uno sabe el motivo por el cual desprecia las cosas. Tú valoras. Amén. Tú valoras. Hay cosas que desprecias, hay cosas que aceptas. Si te conviene o no te conviene. El Señor en este caso vino primeramente para los suyos, porque el orden así es. Primeramente a los suyos, a su Jerusalén. Por eso es que primeramente arreglar tu casa. Tienes que estar restaurar la relación con tus hijos, con tu esposa. Porque las bendiciones primarias del Evangelio son para que tú las goces personalmente y en familia. Cada quien es Dios, los favores que Dios te ha hecho son para que tú lo disfrutes. Sigo leyendo. 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Miren qué interesante lo que viene aquí. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay como 3 palabras. Yo digo, al final del versículo 14 hay una palabra al final, ¿cuál es? Limpio, limpiados. Dice, el 15. ¿Cómo? Sano. Y el último, salvo. Son 3 palabras. Ojo lo que quiero decir aquí, que Dios me ayude. El Señor le dice a los 10 enfermos, la lepra es sinónimo de qué? De pecado. La lepra es sinónimo de pecado. El libro de Levítico eran las instrucciones que Dios le daba al pueblo, que se lo dio Moisés, que le daba al pueblo, para santificarse y para purificarse de los pecados que cometían. La tribu de Leví, se llama Levítico, para los sacerdotes, para los pastores, para las personas que ocupan el tiempo en el templo. Los sacerdotes, o sea, los levitas, eran los encargados de hacer el proceso que Dios mandaba dependiendo de cada pecado que se cometía. Está aquí, ¿sí? Después le voy a decir la relación. Lo que yo estoy hablando ahorita está basado en un Levítico 14.
Le doy un amén si lo tienen. 1, 14:1. Y habló Jehová ¿a quién? A Moisés, diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y entonces el Señor, en Mateo, ¿qué le dijo? Vaya donde quiere. Ahorita le estoy generalizando, después voy al punto que yo quiero que usted tenga. ¿Por qué el Señor le dijo vaya donde el sacerdote? Ojo, dice más adelante. Y esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote atar una avecilla y el vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva del campo. Ojo lo que viene. Y el que se purifica lavará sus vestidos y traerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y vivirá fuera de su tienda 7 días, etc. ¿Qué es lo que Dios me dio a mí para que yo te explicara a ti sobre el leproso, sobre Jesús, sobre la orden de ir donde el sacerdote y sobre la actitud que debe tener una persona? Por eso al principio decía limpiar, después decía sanar y después decía salvar. ¿A quién decía? Cuando a ti te hacen un favor, o cuando Dios te hace un milagro, cuando tú tienes una necesidad y Dios te habla, la lepra es una lepra. El sacerdote hacía algo, porque lo que el Levítico estaba dando no era el proceso de sanarse, porque ninguna persona tiene facultades espirituales para poder sanar a una persona. ¿Amén? El que sana es el Señor. El que hace milagros es el Señor. El que te saca de tu problema es el Señor. Dios puede usar a otra persona, pero no hace Dios. Dios puede cambiar en la forma de pensar de alguien en favor tuyo, pero lo hace Dios. Tú puedes tener una necesidad, pero la resuelve Dios. Eso tenés que tenerlo claro. Porque el mismo Señor le dijo a Moisés: mira, yo te voy a dar las reglas de un proceso que puede venir, pero los milagros me los reservo para mí. ¿Sí o no? Porque los leprosos, quien nos sanó fue Dios, fue Jesús. Y lo que el sacerdote lo que hace es verificar y hacer un proceso de limpieza. ¿Sí? Aquí. Ahora, ¿por qué cuando tú recibes un milagro, si sos ingrato, si no regresas, si no vas del sacerdote, no hay una sanidad completa, no hay una salvación? Porque muchos de ustedes se quedan con el milagro nada más y les dura poco. Que tengan una bendición económica y son bendecidos por Dios, que arregla el Señor un medio problema, pero lo único que haces nada más es irte. ¿Sí me explico? Irte. Has sido salvado de un problema, de un pecado, y tú sabes que Dios ha hecho ese milagro, porque los 10 leprosos sabían, tenían fe. Los 10 leprosos eran 10 cristianos caídos,
10 cristianos con problemas, 10 cristianos en pecado, y la inmundicia que ellos tenían no les daba moralmente capacidad para acercarse al Señor. La lepra espiritual eso hace. La lepra te degrada internamente. Y el diablo te pone ideas que no te podés acercar al Señor. Sí está aquí. Pero si tú recibes esa sensación de paz, de cambio, de transformación, y tú te quedas sin miedo a que el sacerdote aquí. Si tú te quedas solo momentáneamente con esa emoción del milagro que es Dios, eso se acaba. El que volvió, por eso Señor no solo le dijo, sos limpiado, le dijo, sos sanado, ¿sí? Y después le dijo, sos salvo. O sea, que hubo una transformación completa, la bendición fue completa. Esta persona que volvió, aprovechó el favor de Dios, aprovechó el milagro de Dios y no se quedó en el camino, le aseguró. Oiga, le aseguró que nosotros no llegamos a esa. Ellos vieron la bendición, porque dice la palabra de Dios, iban caminando, ellos vieron, para notarse visiblemente la transformación de la piel, lo podrido se estaba haciendo como piel de niño rosadita. Ahí les fue suficiente. Hasta ahí llegaron. Nosotros fueron limpios, no fueron sanos. Porque no volvieron, no se metieron en el proceso de limpieza. Porque miren, Dios hace una cosa, el pastor hace otra cosa, pero el Señor hace otra cosa. Por eso necesitamos volver. Necesitas que después de un milagro entres cada domingo por esa puerta. Cada día de oración la tenés que ir, para que las bendiciones, todo lo que viene posterior al milagro, no se tiene de una manera limpieza. Dios hizo un milagro, ¿sí? El sacerdote hizo su parte. ¿Cómo? Yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esta matazón de animales? ¿Qué tiene que ver esta sangre? ¿Qué tiene que ver el hisopo? ¿Qué tiene que ver el cerdo? ¿Qué tiene que ver la grana? ¿Qué tiene que ver el agua? Porque el Levítico dice, porque eso no dio la orden para que se cumpliera. Porque Dios no vino a abolir la ley. El Señor vino a que la ley se cumpliera. Entonces yo orando, el Señor me decía, el desagradecido es el cristiano frustrado, es el cristiano que ha recibido un milagro, que ha hecho caso omiso de su Dios, el esfuerzo, el sacrificio de la cruz, del calvario del Señor, lo tiene un poco. Y por eso cae cada uno. Porque no regresó, no le dio la orden, no le dio la gloria, la alabanza en la gloria a Dios, no le dio el lugar a Él. Y no fue al lugar que debe de ir para que lo guíe. Y no solo lo limpien, sino que lo revisen. El pastor sabe lo que hace. Es guiarte para que las bendiciones de Dios que son tuyas, tú las disfrutes. Lo que hacemos nosotros en el proceso es agarrar el cedro, ¿sí? Es agarrar el hisopo, es agarrar la grana, es agarrar el agua y limpiarte. ¿Bien? ¿Sabe el cedro qué es? ¿Sinónimo de qué? De grandeza. Porque la soberbia que tenés, porque todo lo que te crees, como el cedro te crees, el hisopo es una planta completa, es como una mata, porque yo no sabía qué era, como un pedazo de zacate, con dos extremos. Entrás, ojo, entras soberbio y Dios te hace un bien. La grana, no es el día, rojo, que sirve como tolerante, que significa la sangre del Cordero. Y el agua es el Espíritu Santo, es el único que puede glorificar tus errores y tus faltas, que
falta de desagradecimiento de Dios. Entonces muchos no vuelven. Muchos son sanos y se creen ya autosuficientes y autocapaces para poder llevar su vida. O sea, ya no necesitan a Dios. Dios te hace el favor y te vas, no volvés, no vas con el sacerdote que haga todo el proceso que Dios ha dejado en la palabra para que la bendición que tú has recibido no se te vaya, no te duele un poco, como en el retiro. ¿Ya? Hay unos que han vuelto y se han mantenido, ya va un mes casi, y se gozan. ¿Por qué? Porque han venido del sacerdote para que el sacerdote, el pastor, los guíe cómo tienen que hacer, cómo tienen que tratar a sus hijos, a su esposa, a su esposo, ¿sí? Cómo debe de ser su vida. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú te metes, el sacerdote hace su trabajo. Entonces ya no somos limpios, sino que somos sanos. ¿Ven aquí? Pero para ser salvo, hay que ser culpable. Porque dice el Levítico, el sacerdote agarra todo eso, ¿sí o no? El cerdo, etcétera, las palomitas y todo, le hace su parte y dice el sacerdote, ok, cambió que son limpios. El pastor dice, hey, estás haciendo las cosas que viste, está bien, sos salvo por la gracia del Cordero, amén. Pero dice después, el que ya está sano, ¿qué hace? Es trabajo de él. Lo leemos. Viene el versículo 8 de Levítico 14, está aquí, hermano. Dice lo mismo. Y el que se purifica, ¿qué dice? El mismo sacerdote. ¿Está hablando aquí del sacerdote? El sacerdote terminó su trabajo, ¿sí o no? El pastor termina su trabajo. El pastor tiene un límite. Amén. Ahora va a tu parte. Dice, y el que se purifica, ¿quién lo va a lavar? Lavará su vestido y regará todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará. O sea, hay acciones que tú tienes que hacer en beneficio tuyo. No puedes quedarte solo con el milagro, no puedes quedarte solo con la limpieza, con la instrucción, con el mensaje, con la palabra, sino que tenés que actuar sobre la base del milagro, sobre la instrucción del pastor. Ahora te toca a ti. Agarra el jabón, el detergente, y mire, porque yo entiendo que lavar y limpiar no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Mire, yo limpio aquí, agarro un pañuelo, lo veo está sucio, limpio, ya está limpio, lo veo. Voy a meterme en un proceso más delicado que no depende y de Dios, porque Dios no quiso robar. Dios te dio libre albedrío y Dios te ha dado la bendición. La palabra de Dios dice: estarás salvo tú y tu casa. Eso dice. Pero ¿de quién depende? Que los demás de casa sean salvos. ¿De Dios? No. Dios ya llegó, por uno entró. Hay un sacrificio, hay alguien que ha burlado primero en la casa. Hay alguien que se burla de él, en la aleluya. Hay que dar gloria a Dios, etcétera, o no. Pero de ahí con tu testimonio, con tu forma de ser, de tratar a tu gente, Dios del Señor, poco a poco, tocando a cada uno individualmente. Pero cuando tú entras en tu proceso de quitarte la ropa sucia, y ponerte la vestidura blanca. Miren, yo creo que el jabón de ropa es el mismo jabón de cucha. Dije que el jabón de cucha ya es para cosas más serias, ¿no? La ropa no se te mancha, la camisa con tinta no puedes
limpiando el gran pedacito como de dentro ahí, la gran servilleta, fácil. Pero ya tenemos una mancha que agarra la servilleta. Vino gente quita, bueno, entonces el pan, agarra jabón, pasar un proceso diferente. Para obtener lo completo, la bendición de Dios, para ser un cristiano próspero espiritualmente y materialmente hablando, para tener una familia unida, tenés que ser fuerte, tenés que buscarlo de día y de noche, tenés que creer, hermano. Lo único que Dios nos puede explicar para el espiritual, lo que pasa es que hay momentos que solamente Dios, el viernes que yo estaba metido en esa amanecer, miren, le doy gracias a Él porque lo único que se me dijo fue Jesús. Y tuve autoridad y solvencia para decirle al Señor, gracias porque no solo te gustan los momentos de dificultad. Mire, hermano, yo no sé si yo me hubiera quedado solo con el principio del milagro de mi vida, si me hubiera cansado todavía de preguntar. No sé. Siempre viste lo que Dios te dijo. Yo no sé si me hubiera cansado. Me siento, me siento, ay, me siento que no tengo ese deseo de querer ingerir otra vez alcohol y droga. Pues no, soy autosuficiente. Pero no, quería hasta quitarle la ropa, quería hasta decirle al Señor todo lo posible de Dios y de sanar y limpiar a mi corazón. Y que me den una nueva oportunidad. ¿Amén? Entonces, mi hermano, no basta con el milagro. Lastimosamente, ninguno de ustedes entiende. Somos está bien, Dios está ahí. Solo los ánimos te perdés todo lo que Dios tiene para ti. Te perdés relacionarte con Dios internamente. Te perdés gozar de la bendición económica como es presente. Amén. Perdés gozar esa actitud de misericordia, de compartir lo que tú tenés con los demás, porque eso no se queda solo en el milagro. El sentir compasión por los demás, el levantarte una mañana y empezar a orar por otro, el clamar a Dios por las necesidades de otro, eso es parte del proceso. Eso es parte de la salvación. Cuando el Señor le dijo, veniste, fuiste con el sacerdote, ahora regresaste y te has quedado. Entonces tú tienes un milagro completo con todos los beneficios, porque tus hijos están con vos también. Tu padre, tu familia está con vos también. ¿Amén? Por eso Dios hace milagros con cada uno. Por eso te pregunté al principio, ¿cuántos Dios les ha hecho milagros? Todos levantaron la mano. Gozaste de los milagros como debe de ser, completamente. Tus hijos se gozan contigo juntamente. ¿Sí? Esto fue un milagro. 9. Dios le dijo, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Ahora quiero terminar este mensaje diciendo que está claro la gratitud. Está claro por qué no recibimos milagros más.
de uno hace es que Dios no me oye a mí. Sí. Solo te quedaste con el dulce, como dice, solo el dulcito le dio a esto. Porque desaprovechaste lo demás. ¿Sí o no? Ahora que voy a hablar de cómo. Veo mucho movimiento, ellos les van a voltear, por favor. Ahora que voy a hablar de cómo hay que ser agradecido. Porque hay cosas que uno tiene que estar claro. ¿Y cómo, pastor, tengo que ser agradecido? ¿Qué actitudes debo de tener para ser agradecido? También soy un político a nosotros en la carta a los romanos, de Pablo a los romanos. ¿Cómo Pablo empieza esa carta? Cuando Pablo le dice a los romanos, miren, muchas veces he deseado ir. ¿Lo vemos? Busque conmigo, Romanos 1. Cinco minutos más y terminamos. ¿Estás entendiendo, iglesia? Todo el capítulo 1, los versículos del 1 al 8, bueno, al 15. Romanos 1, pero especialmente el 14. Mire, dice, del 1, en todo ese capítulo se ve que Pablo, con deseo de ir a Roma. Pablo había hecho muchos esfuerzos para llevar el evangelio. A Pablo le habían contado las bendiciones de cómo era la actitud de los romanos. Cuando usted lo lee en su casa, Pablo estaba como un anhelo, como un deseo de querer llevar el evangelio personalmente. Y desgraciadamente cuando Pablo llegó preso. Pero dice, pero quiero que sepan que muchas veces he sido estorbado. Lo que quiero que para que tú tengas una actitud de agradecimiento con Dios, de no dejar el milagro al principio, no perderte todas las bendiciones, lo primero que tú tienes que hacer es considerarte como Pablo se consideraba. Y el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Soy qué? Deudor. Pablo era deudor de qué? ¿De qué era deudor Pablo? Del amor de Dios. Pablo estaba harto, todo el Salvador. Miren, les garantizo que todos los habitantes del Salvador, los que tenemos por lo menos 3 dedos de frente, estamos hartos de las malas noticias, ¿sí o no? Estamos hartos de ver en la televisión, de ver en los periódicos homicidios, asesinatos, violaciones. Solo eso dicen. Hasta miedo. Yo creo que estamos hartos de tener miedo. No. Entonces, Pablo sabía que Dios necesitaba la condición que tenía Pablo de agradecimiento es considerarse deudor. ¿Por qué? Porque un deudor es alguien que le debe a otra persona y tiene una carga por una deuda que hasta que la pague o no. A los que llaman a cada rato los abogados en el call center, mire, que mañana se te vence la deuda, que mire, pero mire, eso sí que, porque no es verdad. No. Entonces Pablo, para no dejar el milagro con Dios camino a Damasco, porque Pablo se hartó cuando Pablo vio que el Señor le abrió los ojos, que después de perseguir a la iglesia, le dio cuenta en Pablo lo que era un beneficiario, alguien que beneficiaba a las iglesias, para que Pablo no se quedara en la emoción del toque del Espíritu Santo, como muchos de ustedes se han quedado con la emoción del toque del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Pablo así le dijo a los hermanos, yo tengo ganas de dar buenas noticias por el Evangelio. Eso no son buenas noticias, son las buenas nuevas. Cuando el Señor nació y se les presentó a los pastores, las buenas noticias, les traigo buenas noticias, les digo, que ha nacido el Salvador de vosotros en la aldea de Belén. Yo soy el doctor de Cristo de llevar el Evangelio a las personas que están cerca de ti y que tienen que
en todo de Él para que pueda seguir adelante. Si no, son desagradecidos. Pablo dice sobre a griegos, o sea, a todos. Hermano, la gente necesita que alguien le lleve la buena noticia de Dios. La gente que necesita que alguien le diga: Señor, mira, amigo, primo, tío, lo que sea, hay una solución a tu necesidad de tu problema. Siempre lo digo repetidamente desde el punto. Miren, la gente toma decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se considere de amor a Cristo, por amor a ellos, para que tome las necesidades correctas y adecuadas. Mientras tú te estás gozando aquí, hay otros que se van a suicidar. Hay otros que se van a agarrar los patados en las casas. Hay hijos que están metidos en drogas. En este momento, esta iglesia debería de estar llena. Doy gracias a Dios porque se está llena. Pero debería de estar más llena. Porque el compromiso es de todo aquel que ha recibido un favor de Dios. Y si Dios te ha salvado de la muerte, son desagradecidos si tú en todo este año no le has mandado a nadie de que te has quedado solamente con la limpieza. Perdón por la sinceridad, pero eso es lo que tengo en mi corazón. Hay gente ahorita que está angustiada. Miren, yo sé que aquí hay gente que no sabe cómo va a ser para pagar mañana, quizás el colegio lo que sea. Pero usted viene a recibir fortaleza. Eso lo tiene que enseñar a Dios. No es posible que tú digas que la gente era bonito y nunca le ha dado a Dios. No es posible que tú digas que amas a tus hijos y dejas que tus hijos te van corriendo aquí. Ay, otra vez en la iglesia, no creo. No, Señor. Porque la gota de sangre que pusiste por tus hijos no se vale. ¿Quién es maduro? ¿Quién es que tiene el desarrollo intelectual óptimo para educar a casa? ¿Cómo has mirado a Dios? Usted es como el endemoniado. Dios lo libera. Y si Él no limpia su casa, si Él no lava sus ropas, si Él no se pone las pilas, si Él no se activa, el demonio vuelve. ¿Y qué dice? Y como ve la casa vacía, o sea, como eso no está en nada, trae 7 más. Y tu estado postre es peor. Ahí sí es peor. Dale. Sí, que yo no he hecho nada. No esperes a buscarlo como pasó en la balacera. No esperes a buscarlo como pasó en la balacera. Yo no sé si voy a tocar arrogante, pero sí tenía su fe para decirle: Señor, cuida a mi familia, ojalá que el rey, tu trabajo, pero pide tu oferta. Si yo te serví, de hecho esto, toma. Y eso no lo perdona. Pasa la base, por favor. Yo sé que Dios te ha hecho milagros. Sé que Dios te ha hecho milagros. Ahora, ¿qué actitud has tomado tú?
al milagro completo. Miren, otra virtud que debe tener el Espíritu Santo: no hay vuelta para atrás. Yo quiero que te quede claro eso. No lo que voy a decir ahora. Quiero que te quede claro. Una vez tú hiciste y tomaste la decisión de recibirlo a Él como su Salvador personal, ya no hay vuelta. Aunque vuelvas a ver, aunque llores, no hay vuelta. Porque mire, yo pude sacar tres. Pude sacar a Sansón, a David y a Pedro. Por más que quisiera volver atrás, Dios no siguió adelante. ¿Sí o no? Sansón, por más que dijo, yo no quiero nada, por más que acusó ¿cómo que se llama? La Dalila, por más que le puso, dijo, al final, Dios tuvo misericordia.